Este inicio de semana vimos en el Congreso de Ciudad de México pues literalmente una batalla campal. Las diputadas se agarraron de los pelos, todo por cómo quedaría el órgano de transparencia de Ciudad de México, pero más allá de este agarrón, pues hay muchísimas cosas que platicar y está por acá Andrés Ataide, que es el coordinador de los diputados panistas de Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, buena tarde, saludar a tu auditorio y con mucho gusto de estar hoy aquí En verdad, qué gusto verte, Andrés. A ver, cuéntanos, para la gente que nada más vimos ese agarrón, ¿qué fue lo que pasó y qué llevó a que todo acabara en un agarrón y luego acabaran las cosas peor? No hay momento, circunstancia ni razón que justifique la violencia. Yo lo primero que quisiera decirte es que no me siento orgulloso de lo que se vivió en el Congreso de la Ciudad de México a principios de esta semana, pero también por el otro lado decirte qué lo provocó. Y lo provocó que Morena viene estrangulando, desapareciendo, esquinando a los órganos autónomos que nos dan a nosotras, a nosotros como ciudadanos, el acceso a distintos derechos. Y lo que se consumó el lunes pasado fue la desaparición de nuestro derecho al acceso a la información pública, porque están eliminando al InfoDF como órgano autónomo. Claro, a ver, ¿y qué pasó en comisiones? Porque en comisiones, ¿cómo había quedado el documento? Para la gente que nos ve, en la comisión ya se había aprobado la desaparición del InfoDF o InfoCDMX y luego pasaba al pleno. En teoría, yo cuando estaban en la comisión, los panistas no estaban tan inconformes. ¿Qué fue lo que salió en ese documento de comisiones? Lo que tenemos que hacer las 32 legislaturas locales, todas las del país, es homologar el acceso a la transparencia con lo que Morena hizo a nivel federal, que fue desaparecer el acceso a este derecho vía un órgano autónomo. Aquí en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México manda al Congreso de la Ciudad su propuesta de cómo homologar nuestra normatividad con lo que se aprobó a nivel federal. Y el gobierno de la Ciudad de México quiere hacer del acceso a la información un órgano desconcentrado, es decir, que dependa directamente del propio gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de la Contraloría y que fuera una sola persona la que estuviera a cargo siendo juez y parte, cosa que desde el PAN, por supuesto, nunca estuvimos de acuerdo. En contraparte, el PAN presentó su propia propuesta, su propia iniciativa, que consistía en más bien hacer un órgano descentralizado, pero que no fuera una sola persona, sino un órgano colegiado de tal manera que la toma de decisiones en esta oficina tan importante que define nuestro derecho al acceso a la información pública, pues proviniera de 3 personas con distintos criterios para que la toma de decisiones fuera mucho más plural. En comisiones se aprobó eso. Se aprobó que fuera un órgano colegiado con el voto de todas las fuerzas políticas, del PAN y también de Morena. O sea, que fueran 3 personas. Es decir, ¿y de dónde las iban a sacar o cómo se iban a elegir? Iba a haber una propuesta, el PAN también presentó una reserva en ese sentido, en donde la jefa de gobierno propusiera una terna y que esa terna fuera ratificada por el Congreso de la Ciudad de México. Esa reserva no pasó y entonces el dictamen que se iba a aprobar el día lunes en el Pleno y que viene de las comisiones, que repito, salió en consenso con voto del PAN y de Morena, llegó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México el día lunes y nos enteramos que el día lunes temprano Morena quiere echar para atrás este órgano colegiado para volver a hacer de esta oficina titular solamente una persona y por supuesto que desde el PAN no estuvimos de acuerdo porque eso significa desaparecer, estrangular nuestro derecho al acceso a la información pública porque el InfoDF va a desaparecer y ya ni siquiera siendo órgano autónomo. Claro, bueno, entonces a ver, para que quede más claro, en el Pleno querían que se eligieran a 3 personas, que fuera comandado así, desafortunadamente no se pudo y entonces eso provocó pues lo que vimos, esa gustada pelea. Ganó la antipolítica, ganó la falta de cumplimiento de acuerdos y lamentablemente la imagen que dimos como Congreso de la Ciudad de México, no solamente aquí a la capital, no, al pues país, y le dio la vuelta al mundo. Es tristísima, pero sí recalcar que gana la antipolítica y que sobre todo gana la falta de palabra y que por supuesto el PAN de manera firme, determinada y digna defendió hasta el último momento al InfoDF. Morena no cumplió su palabra. Morena no cumplió en el Pleno. su palabra. Y por eso el PAN decidió que tanto el dictamen de transparencia como todo el paquete económico, ingresos, egresos, código fiscal, lo votaran solos. Antes de salirnos del Pleno, le manifesté a la mayoría que se coman su mayoría y que voten solos todo lo que faltaba votar. Claro, ahora, cuando viene este pleito, ¿quién arranca el pleito?
Nosotros tomamos tribuna de manera pacífica, somos 15 diputadas y diputados del PAN, estuvimos 2 de un lado, 2 del otro, 3 en la tribuna y otras tantas en la mesa directiva, y Morena decide quitarnos de esta toma de tribuna, y que además Morena lo hizo muchísimas veces siendo minoría. Es una de las maneras en donde la minoría puede hacerse respetar ante la racionalidad, la falta del cumplimiento de una palabra, ante el avasallamiento y solamente el mandar a la mayoría por delante, y Morena decide intentarnos quitar con lujo de violencia. Y no es que lo esté inventando, las imágenes, los videos están ahí, y me siento, por supuesto, profundamente orgulloso de mis diputadas y diputados, sobre todo de mis diputadas que defendieron hasta el último momento al InfoDF. Claro, y ahora ustedes se salieron después de ese pleito, la sesión se reanudó porque Morena tiene pues los números para poder reactivar la sesión. ¿Y luego qué fue lo que votaron? Votaron la ley de ingresos, es decir, cuánto dinero estima el gobierno de la Ciudad de México ingresar o recaudar en el próximo año 2026, cómo lo van a gastar, y además el asunto de los impuestos, que dicho sea de paso, si el PAN se hubiera quedado a votar el paquete económico, ese paquete económico el PAN lo iba a votar también en contra, porque es una ley de ingresos que no representa la realidad de la ciudad. El gobierno de la Ciudad de México, no solamente sino todos los que han existido para atrás, han subestimado esta ley de ingresos, recaudan mucho más de lo que estiman. ¿Y qué sucede con ese dinero que esconden hasta el final? Es gasto discrecional. Al final no pasa por ninguna otra parte, es una decisión unilateral del Ejecutivo. Así que el PAN iba a votar en contra también del paquete económico. Claro, oye, entonces, a ver, el órgano que surgirá para transparencia, ¿ese cómo quedó? Va a ser un órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México, es decir, quien esté como titular de esa oficina va a ser juez y parte para decidir quién, cómo, cuándo las y los chilangos podamos hacer uso de nuestro derecho, que es el de accesar a la información pública. Claro, a ver, ¿y el titular quién lo va a elegir? Seguramente el gobierno de la Ciudad de México. Ok. Así que la pluralidad, el reconocimiento a quienes pensamos distinto, pero sobre todo el que pueda llegar una persona que haga valer este derecho que Morena ya decidió desaparecer a través de la figura del órgano autónomo, es una pena, y desde el PAN estaremos muy atentos para ver a quién ponen ahí. Claro, oye, a ver, y nada más para entender un poco más, si yo quiero saber cuánto se gastó el gobierno de Ciudad de México en pintar... en un informe de gobierno. En un informe de gobierno. En lonas. En lonas. Pues todo eso, el gobierno mismo la lo va a decir. La respuesta va a provenir de una oficina que depende directamente del propio gobierno. Es decir, reitero, van a ser juez y parte. Esa persona seguramente preguntará qué puede responder, cuándo lo va a responder, en qué términos lo va a responder, y eso, por supuesto, disminuye nuestro derecho de accesar a la información pública. Claro, si yo quiero saber cuántas veces faltó un funcionario a su plaza laboral, a su oficina. Esa oficina lo va a decidir tocando base, pidiendo permiso de qué es lo que va a poder contestar o qué no. Y si no quiere, pues no va a contestar, porque ¿quién lo va a presionar, no? Y con todo lo que ha venido pasando en el país, el Poder Judicial, ¿quiénes son hoy? Jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros. No generalizo, los del acordeón. Pero muchas y muchos de ellos provienen del acordeón. Es decir, muchas de las decisiones que nos permitían a los ciudadanos defendernos, hoy dependen de quienes también gobiernan. Son juez y parte. No, pues va a estar complicadísimo, ¿no? Saber algo. Porque, a ver, también no hay que hacernos. Y cuando había órganos autónomos, era complicado que la dependencia federal te diera una respuesta, porque inclusive muchas veces tenías que mandar un recurso y el Pleno lo tenía que aprobar para obligar a la dependencia. Si de por sí el diseño previo, coincido contigo, también tenía ciertas barreras para un ciudadano que quería accesar a cierto tipo de información, ahora imaginémonos, sin ser órgano autónomo, sino una oficina que depende 100% de quien nos gobierna. No, pues va a estar divertidísimo el 2026, complicadísimo. Oye, ahora, ya con esto que aprobaron, ¿algún impuesto que nos tenga que preocupar de lo que aprobaron en días pasados? Lo único que manifestamos en la mesa de trabajo con el secretario de Administración y Finanzas del gobierno de la ciudad es que este famoso factor de actualización, normalmente los gobiernos dicen no hay más impuestos, pero sí todos incrementan con base en la inflación.
lo que se viene haciendo en la Ciudad de México de manera injusta es que esa tasa con la que se actualizan los impuestos, muchas de las veces, llevamos 3, 4 años así, ese factor de actualización está por encima de la inflación. Entonces terminamos pagando más de lo que deberíamos. Por eso nuestro voto en el Código Fiscal iba a ser en contra. Y este año va a ser igual. Así es. Bueno, pues ahí está. ¿Qué más viene en el 2026 para ustedes? Solamente recordarle a tu auditorio que esta mayoría que tiene la alianza oficial, quienes hoy gobiernan, es producto de una ilegalidad. Es producto de la sobrerepresentación. O sea, el matrimonio Morena-PT Verde. Es correcto. Ellos en la Ciudad de México, en las urnas, en la elección del 2024, para integrar el Congreso de la Ciudad de México, tuvieron el 48% de los votos. ¿Sabes cuántos representan hoy en el Congreso de la Ciudad? El 65%. Todo ese incremento de curules es artificial, es ilegal, y son las autoridades electorales las que permitieron que esta sobrerepresentación hoy estén tomando decisiones como las que estamos viendo. Bueno, y eso no sé si se vaya a revisar en la reforma electoral que viene, ¿no? En la del 2026. Ahora quieren dibujar una reforma electoral que quienes además son las personas encargadas de hacer el primer dibujo, pues son personas que provienen del mismo partido en el gobierno. Así que vayámonos a imaginar qué va a ser de esta reforma electoral. Claro, te aprecio mucho estos minutos. Al contrario, agradecerte a ti el espacio y de tu auditorio. Ahí está, es el coordinador de los diputados panistas del Congreso de Ciudad de México. Yo soy Irving Pineda. Siguen la señal de Fuerza Informativa Azteca y en verdad, qué gusto andar por acá.